Cada año se consumen miles de toneladas de Doritos en todo el mundo. Para abastecer esa enorme demanda, unas cosechadoras gigantes cosechan toneladas de maíz. Pero, ¿cómo se producen 70.000 bolsas de Doritos cada día? Visitamos la fábrica de Frito-Lay para descubrir cómo se hace uno de los aperitivos más populares del mundo. Los Doritos fueron creados por Arch Wast, un ejecutivo de marketing de Frito-Lay en la década de 1960. Descubrió unas tortillas crujientes en un restaurante local en San Diego, California. Aprovechando un excedente de tortillas de maíz que no se utilizarían debido a que estaban rotas o no cumplían con los estándares para ser vendidas, se le ocurrió la idea de cortarlas en triángulos, freírlas y sazonarlas, creando así los primeros Doritos. La palabra Dorito es en realidad un derivado de la palabra española dorado, que significa pequeños trozos de oro. En 1988 Doritos se había convertido en el chip más vendido del mundo, una tendencia que continúa hoy con 10 sabores diferentes. A diferencia de las papas fritas ordinarias hechas de papas, los Doritos tienen como ingrediente básico la harina de maíz. Las mazorcas de maíz se cortan cuidadosamente de las plantas. Es importante realizar este corte de manera limpia para evitar dañar los granos y asegurarse de que la mazorca se mantenga intacta. La capacidad de cosecha es de 140 toneladas por día, eso permite abastecer la planta. Los tallos se cortan justo por encima del suelo, y luego las mazorcas se retiran y se disparan hacia un contenedor. Una vez que el contenedor está lleno, el masivo montón se transfiere a un camión que se dirige directamente a la fábrica para que el maíz pueda ser procesado. El proveedor limpia los granos y los seca. Se realiza sobre cribas vibratorias para quitar el polvo de los granos y retirar las piedras y la arena. Ahora es necesario asegurarse de que se aumente el contenido de humedad de los granos hasta que el nivel de humedad es del 14%, lo cual es muy importante para el posterior proceso de producción. Y después los envía a la fábrica de nachos. Esta fábrica recibe una entrega de 45.000 kilogramos de maíz todos los días. El maíz seco se transfiere de enormes silos de almacenamiento a una olla, donde se cocina en agua. A lo largo de un año, eso suma más de 6.500.000 kilogramos de producto terminado. Eso es mucho maíz. La fábrica de Frito-Lay es una de las fábricas de frituras más grandes del mundo. Puede producir más de 100.000 paquetes de nachos por día, que luego se distribuyen al mercado. La fábrica se divide en 4 áreas principales. En el área de maíz se fabrican los productos tipo tortilla, como los Doritos. En medio, se encuentra un centro de distribución de 65.000 metros cuadrados. Producen 70.000 bolsas de Doritos al día, y eso son aproximadamente 18 millones de bolsas al año. Lo primero que llama la atención al llegar son los 2 silos, cada uno con una capacidad de 120 toneladas en los que se almacenan granos de maíz. Con su contenido, la fábrica puede producir 20.000 kilos de Doritos. Esta es la primera parte para hacer un Dorito. El maíz debe cocinarse antes de que vaya al tanque de remojo. Primero se cuecen en calderas con agitadores, a una temperatura cercana al punto de ebullición, para luego viajar a 18 tanques abiertos, donde se remojan durante medio día. Cada olla de cocción contiene unos 300 kilos de maíz y unos 90 kilos de agua. El grano de maíz se cocina hasta 93 grados centígrados cerca de 4 minutos. Luego se deja en remojo por 12 horas. Una vez cocido, se traslada a grandes tanques donde se remoja durante la noche para ablandar los granos. El maíz cocido permanece ahí durante 12 horas para absorber más agua. El proceso de remojo permite que el maíz absorba la humedad y también ayuda a remover la cáscara del maíz, la envoltura exterior del grano. Esta máquina filtra el agua para que lo único que quede sea maíz blando e hidratado. Cuando el contenido de humedad llega al 45% y las cáscaras están blandas y se sueltan, un sistema de bombeo envía el maíz a la lavadora. Con chorros de agua se eliminan las cáscaras que se han desprendido. El maíz viaja sobre una cinta transportadora desde el tambor hasta el molino. Después de la limpieza, se dirige a una máquina de molienda, donde piedras de molino giratorias muelen el maíz en una masa. Esta pulveriza literalmente los granos de maíz entre 2 piedras, produciendo una pasta blanda de maíz. Mientras sigue moliendo, se añade agua a la harina y así se crea una masa de maíz con la consistencia adecuada. En la masa se revisan 3 cosas: el contenido de humedad, la temperatura y la textura del molido. La masa sale del molino a través de una boquilla estrecha que le da forma de fina lámina. La masa terminada se inserta entre 2 rodillos de metal que le dan forma de cinta. El tercer rodillo tiene la tarea de cortar nachos triangulares individuales. A continuación, la lámina pasa por unos rodillos que tienen troqueles triangulares en su superficie. La masa pasa entre estos 2 rodillos y luego por el cortador, el cual da la forma característica de los Doritos. Como un cortador de galletas, los bordes afilados del rodillo atraviesan la masa, dejando la pieza triangular perfecta.
Esta máquina puede cortar 6.000 chips individuales cada minuto. Esos son más de 8 millones cada 24 horas. Estos acaban en una cinta transportadora que los lleva a la siguiente etapa, el horno. Aunque este proceso parece muy organizado, siempre queda un poco de masa. Pero no se desperdicia, se envía directamente de vuelta a las cubas de masa para comenzar de nuevo. Es hora de tostar esas tortillas. Los triángulos pasan a un horno a 340 grados centígrados. Sin embargo, este no es un horno cualquiera, ya que tiene 3 niveles y una temperatura de varios cientos de grados centígrados. Los nachos triangulares permanecen allí solo unos segundos, para darles la textura adecuada y evitar que se sequen y sellar la humedad, lo que permite que se formen las características burbujas en los Doritos. El horno industrial sella la superficie externa, lo cual retiene la humedad y hace que a la masa se le formen burbujas. Eso es lo que le da a los Doritos su crujido. Pasan tan solo 16 segundos dentro, pero es tiempo suficiente para secar la masa hasta un punto en que no se rompa al manipularla. El calor atrapa diminutas bolsas de humedad en la masa, creando pequeñas burbujas. Esto les da a los Doritos su característica textura irregular. Luego el equipo enfría las tortillas en una serie de bandas transportadoras y las envían a la freidora. Este pequeño descanso también les da tiempo a los inspectores para verificar que ninguna se haya quemado. Desde el horno una cinta transportadora lleva los triángulos hasta la freidora. El aceite está a 182 grados centígrados y los nachos solo tardan 55 segundos en freírse. Es aquí donde los nachos adquieren el color y la textura crujiente adecuada. Las burbujas de un Dorito terminado, en realidad son bolsas de aire atrapadas en el chip que se crean durante el proceso de fritura. Después una cinta transportadora de malla lo saca. Cuando salen, el aceite sobrante vuelve a la freidora. Utilizando transportadores vibratorios, los Doritos ahora se transportan a un tambor especial, donde se mezclan con las especias e ingredientes adecuados. En la siguiente parada, un tornillo sin fin introduce el condimento para nachos en un tambor. Enormes sacos de la mezcla se agregan en la parte superior de la máquina. Cargan una mezcla secreta de queso cheddar, queso parmesano y especias en una tolva para ser transportada al tambor. Los ingredientes principales son varios quesos, especias, potenciadores de sabor como el glutamato monosódico y conservantes para alargar la vida útil del producto. Unas boquillas rocían los nachos con aceite de colza para que la superficie sea más adherente y el condimento se pegue. Puede parecer intimidante, pero este gigantesco tambor distribuye uniformemente la sazón. Y mientras los delicados chips viajan en el tambor, actúan como amortiguadores, evitando que se rompan entre sí. Los Doritos sazonados emprenden un largo viaje a lo largo de 30 metros de cinta transportadora, para asegurarse de que estén completamente enfriados antes de ser empaquetados. Un producto de $4.000 millones anuales. Una vez que salen del tambor, los nachos viajan hacia el departamento de envasado. Unas tolvas los guían hacia las diferentes máquinas de envasado. El dispositivo de envasado representa una coreografía técnica en su máxima expresión. Cada máquina cuenta con 14 básculas con forma de cubo. Los Doritos se colocan en posición. Luego bajan por la máquina de medición, donde una serie de cucharas pesan con precisión una bolsa de Doritos. Cuando es suficiente para un paquete, se abre una trampilla. Los nachos caen, y al mismo tiempo una máquina da forma a una tira de aluminio y plástico para convertirla en una bolsa. Los nachos caen en la bolsa. Inmediatamente esta se cierra y se corta mediante termosellado, al tiempo que se cierra la parte inferior de la siguiente bolsa. La máquina embolsadora introduce nitrógeno y la cierra con un sellado hermético. Esto retira el oxígeno para que no se echen a perder, asegurando que los Doritos se mantengan frescos durante mucho tiempo y crea una bolsa de aire que funge como un cojín para que no se quiebren. Cada bolsa grande de Doritos contiene alrededor de 100 chips. Una operaria se asegura de que haya 8 bolsas en cada caja. Esta planta puede fabricar y envasar 70.000 bolsas de Doritos cada día. Esos son más de 18 millones al año.